Buenas, mi nombre es Federico Dacior y les doy la bienvenida a una nueva clase de Argentina Programa Yo Programo 2021. Las clases pasadas vimos cómo operar y consultar a una base de datos de muchas maneras, pero nos quedaron fuera algunas cosas más específicas que espero en la clase de hoy poder enseñarles y que comprendan su utilidad y las ventajas que las mismas herramientas nos dan. Por lo tanto, la clase de hoy vamos a ver objetos de las bases de datos y algunas pequeñas cositas más. Cada una de estas cosas podría ser una clase propia, pero lamentablemente no contamos con tanto tiempo, así que las vamos a ver con menor profundidad. También quiero agregar que para los trabajos que utilizaremos, los trabajos en clase, vamos a utilizar la base de datos que utilizamos en la clase pasada, la de agregación, que era la de ventas. Así que vamos a utilizar esa misma. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar de estos objetos. Como dijimos, una base de datos está compuesta por distintos objetos con distintas funcionalidades. Ya algunos vimos que son las tablas, que están compuestas por filas y columnas y celdas. Esto fue nuestra base, con lo cual estuvimos trabajando hasta ahora y siempre estuvimos trabajando con consultas o bueno, comandos, funciones, etcétera, pero todo a través de las consultas y trabajando con tablas. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es conocer muchos más de estos objetos y algunos de ellos vamos a aprovechar de verlos en profundidad. No todos se encuentran en SQLite, pero igual vale la pena mencionarlos. Los objetos más comunes que nos podemos encontrar en un motor de base de datos son todos los que son los relacionales, es decir, las tablas, las filas, las columnas, las transacciones, las vistas, los índices, los disparadores. Todos estos los vamos a trabajar la clase de hoy. También tenemos cursores, particiones y procedimientos almacenados. Los cursores están incluidos de forma bastante completa en SQLite, pero no lo vamos a tratar en este curso. Las particiones lo mismo, nada más que una versión más reducida de lo que otros motores de base de datos implementan. Y lo que sí no cuenta SQLite son con estos procedimientos almacenados, que son formas de guardar especie de, podríamos decirle, funciones con los cuales voy a poder trabajar y voy a poder ejecutarlos desde otra manera, desde otra parte. Así que no contamos con eso, pero contamos con muchas otras herramientas que vamos a ver en la clase de hoy para poder darle un poco más de versatilidad y un poco más de lógica a la base de datos y poder trabajar sin necesidad de usar algún programa externo que nos maneje estas cosas. Vamos a comenzar con lo que es una transacción, que es una unidad de trabajo dentro del sistema de administración de base de datos contra la misma, contra la base de datos. Generalmente representa una transacción bien ejecutada, representa un cambio en la base de datos. Y se utilizan principalmente para lo que es la contención de un trabajo, de un comando y permitir que el mismo y la base de datos se recuperen a un estado correcto a pesar de cualquier problema que haya ocurrido. También provee un aislamiento contra otros accesos u otras consultas que se estén haciendo actualmente a la base de datos. Es muy importante la función de las transacciones porque nos permite trabajar como si fuera un solo proceso. Algo similar habíamos visto en Java cuando habíamos visto el synchronize que nos permitía ejecutar o el método o ese bloque directamente como si fuera uno. En este caso, las transacciones van a cumplir con lo que es, por definición, van a cumplir con lo que es ACID, que es una sigla que significa que va a ser atómica, que significa que no puede ser separado en pequeñas partes, o se aplica todo o no se aplica nada, por eso lo estábamos relacionados con lo de Synchronize de Java. También tienen que ser consistentes, que significa que se debe asegurar que el estado final que se ejecute de la base de datos sea un estado válido, donde todas las restricciones que tenemos se sigan cumpliendo y a pesar de que
quizás en un estado intermedio de la transacción haya ocurrido algo. El estado final tiene que ser un estado válido, tanto si se ejecutó bien como si se ejecutó mal. Después la I, bueno, en español es aislada, que sería isolate, significa que no tiene que afectar ni a otras secciones ni a otras transacciones, ni tampoco ser afectadas por ellas. Y por último, la D, tenemos de duraderas, que si la transacción finaliza de forma correcta, la misma tiene que impactar los cambios de forma permanente. Es decir, si termina la transacción de forma correcta y un instante después se corta la luz o se rompe la máquina o pasa algo, esa transacción se tuvo que haber corrido y tuvo que haber estado en el disco. No importa que haya pasado después. Y si la transacción estuvo en el medio, cualquier otra ocasión que no haya sido el final, debería quedar la base de datos en un estado válido que sea antes de correr esta transacción. Entonces siempre me dejo un estado válido y un estado duradero si obviamente finalizó. Después los comandos para utilizar una transacción en general, por ahora todavía estamos trabajando en SQL, es a través de start transaction o start o begin transaction. Depende del motor de datos que usen, puede tener una o la otra. Para finalizar una transacción y que ésta guarde los cambios, es decir, finalizarla de forma correcta, aceptar todo, esto lo hacemos a través de commit. Y rollback también finaliza la transacción como hace commit, pero lo que hace es revertir todos los cambios que se hicieron en la transacción. Cambios desde crear nuevas tablas, borrar tablas, insertar, borrar, actualizar cualquier tipo de cambio que se haya hecho. El rollback vuelve al estado inicial de la transacción, como si la transacción no hubiese ocurrido. El comportamiento que ocurre una vez iniciada una transacción puede variar entre motores de base de datos y conexiones o incluso modos o configuraciones que tengan las mismas. Por ejemplo, el comportamiento al tener un error en una consulta puede ser el de ignorarlo, es decir, que la consulta no va a dar error, simplemente no lo va a ejecutar y va a seguir con lo siguiente, o puede hacer un rollback, o simplemente puede cortar la ejecución ahí y guardar el resto. Todo esto depende de las configuraciones o que se haya puesto explícitamente alguno de estos comandos. SQLite igualmente toma como defecto, perdón, SQLite no, el estándar de SQL toma como defecto que se aplique lo que es acciones de abortar. Es decir, que si pasa algún error, esa sentencia que se ejecute no se va a ejecutar correctamente, el resto tampoco, pero las anteriores las va a haber ejecutado y cuando ejecutemos el commit como comando final, va a guardar esos cambios, aparte, o sea, todos los cambios que ocurrieron bien y del abort en adelante no va a guardar ninguno. Sería como el comportamiento por defecto. Normalmente no queremos ese comportamiento, queremos extenderlo, cambiarlo y lo vamos a poder hacer. Pero antes que nada me gustaría que obviamente veamos en SQLite cómo funciona. SQLite funciona automáticamente con algo llamado autocommit. Es decir, que por cada transacción que yo voy a realizar, perdón, por cada comando que yo voy a ejecutar, si yo lo ejecuto fuera de una transacción, lo que va a hacer es encerrármelo, encubrírmelo adentro de una transacción. Eso obviamente se puede desactivar, se puede poner de modo manual y si se desactiva este modo, yo puedo hacer las transacciones a través de un begin o begin transaction. La transacción únicamente finalizará al ejecutarse el comando commit o rollback. Estos comandos, por algún otro motivo que vamos a ver más adelante, también pueden ser ejecutados implícitamente y también finalizarán la transacción. Solamente se permite tener una transacción a la vez, salvo que utilicemos un comando especial que es el savePoint. Esto es puntualmente en SQLite. En otros motores de base de datos puedo tener distintas transacciones apiladas en varios niveles. Puedo tener, bueno,
distintos niveles de profundidad y manejarlos de forma sencilla. El cliente necesita usar un SavePoint con un nombre en particular para manejar ese tipo de cosas. De hecho, DB-Browser for SQLite utiliza algo así para manejar un poco el comportamiento de lo que es guardado y revertir cambios, que ya lo habíamos mencionado en algún momento el botón. Lo vamos a ver con más detalle igualmente cuando lo veamos con la aplicación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que quiero hacer un pago y para ello quiero debitar de dos cuentas a la vez, no solamente de una. Por lo tanto, vamos a tomar la cuenta 1542 y la cuenta 79, de las cuales voy a descontar 2000 y 2500 respectivamente. Y quiero que esto me lo haga en un solo paso, porque no quiero que ocurra algo en el medio, quiero que sea atómico, la A de este principio de ACID. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ejecutar el begin transaction, hacer estas dos consultas que tengo acá, y finalmente voy a hacer el commit. ¿Esto qué significa? Que va a ingresar todo junto a la base de datos, sin que se ejecute nada en el medio. Lo cual es genial y ya empezamos a ver las ventajas. Pero también ocurre una desventaja acá, que puede ser que nos confiemos. ¿Cómo por qué? Bueno, ¿qué hubiese pasado si nuestra segunda, vamos a llamar nuestra segunda cuenta que tenemos acá, la cuenta 79, no hubiese tenido estos 2500 de saldo disponible? Hubiese habido un error y el comportamiento que habíamos descrito antes es que hubiese abortado, pero se hubiese igualmente actualizado y descontado de la primera. Entonces, hubiese leído al final de la transacción que hubo un problema, yo hubiese considerado que no se pudo hacer, pero está faltando plata porque de la cuenta 1 sí se pudo extraerlo. Entonces, eso es porque le dejamos el manejo implícito, es decir, el manejo por defecto. Si yo quisiera que al hacer esta actualización se comporte como yo quiero, se lo puedo definir directamente en la misma sentencia, en la misma ejecución. Por lo tanto, lo que podría hacer para este ejemplo es utilizar un update o rollback de cuenta, donde seteo el saldo igual al saldo menos 2500, ya le estoy restando el saldo con este ID. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tengo el saldo, me va a ejecutar el rollback de la transacción, por lo tanto todo lo que yo hice antes que hubiese impactado en la base de datos, ahora no lo va a hacer. Va a tener que sí o sí este update ser válido para que no me ejecute el rollback. Obviamente esto es con dos consultas, si tengo más después tengo que manejar con cuidado qué es lo que necesito. Igualmente una nota importante, que es que si yo no tengo ninguna restricción, es decir, yo no tengo obviamente un check por saldo, de decir que el saldo tiene que ser un entero positivo, esta consulta no va a fallar. Así que me lo va a permitir extraer y dejarme un saldo negativo. Así que tengan cuidado con lo que serían las restricciones. Si quieren agregar una lógica más avanzada de transacción, también tienen que agregar distintos tipos de check o valores únicos. O algún otro tipo de restricción que me bloquee lo que sería esta actualización o un insert o por ejemplo un delete cuando yo tengo una relación creada. Si no, no va a ocurrir nada y no voy a poder controlar el error. Bueno, como ya habíamos nombrado, tenemos formas de manejar conflictos. Una fue el rollback, que fue la que hablamos recientemente, que lo que hace es, si yo ejecuto el update o rollback y hay un error, se va a ejecutar, va a hacer el rollback de la transacción y va a ignorar, digamos, o a quitar todos los cambios que yo hice previamente hasta el comienzo de la transacción. Abort es, como también les había nombrado, el defecto, el por defecto y el estándar de SQL. Y lo que hace es, si yo ejecuto, supongamos, un insert, un update y la tercera ejecución que hago es la que falla, el insert y el update previos se ejecutan en la transacción y son eventualmente, cuando se llega al commit, ejecutados en la base de datos
y a partir de ahí ese cambio y el resto no impactan en la base de datos. El fail es muy similar, salvo que imaginemos que tenemos un update o un insert que es más sencillo, y lo que hacemos es insertar 100 registros, pero en el registro 80 hubo un problema y no se pudo insertar. El abort lo que haría es directamente descartar todo el insert, se descarta todo ese comando y listo, y ya está. Pero el fail lo que va a hacer es dejarme igual los otros 79 insertados y del 80 para adelante va a funcionar como un abort. Es decir, funciona como un abort, pero lo que hace es igual dividir la parte que ya ejecutó de la parte que no. Después la cuarta manera es ignore, que lo que hace simplemente es ignorarlo, es decir, si yo hago un insert, un update y un insert de vuelta y el update falla, simplemente va a ignorar el update, no va a hacer nada, pero sí va a ser el primer insert y el tercer insert. Ambos van a, obviamente son correctos, ambos van a llegar al fin del commit y se van a ejecutar en la base de datos. Van a generar estos cambios. Y por último, el replace, que solamente se puede aplicar en unique o en primary key, funciona de manera particular, pero en resumidas cuentas lo que hace es busca el campo que yo estoy tratando de modificar y si ya existe un valor de ese estilo, es decir, supongamos que lo aplicamos con una clave primaria y tenemos la clave primaria 10 ya existente, lo que podemos hacer es con un replace decirle, mira, si es 10, seguí dejándose 10, que no haya ningún problema, pero lo que voy a hacer es el resto de los campos los voy a modificar con lo que hubiese insertado en este 10 que está duplicado. Importante que en SQLite al menos ninguna de las que mencionamos hasta ahora funciona con lo que son restricciones de foreign key. Las foreign key no manejan ningún tipo de conflictos de forma correcta. Los conflictos se pueden declarar en la mayoría de restricciones a través de onConflict. O también se pueden declarar directamente en las consultas de insert y update, como vimos en el ejemplo pasado. Si quisiéramos ejecutar estos onConflict directamente en una restricción, tendremos que aclarar qué restricción queremos y se va a analizar en ese momento. Y si no cumple, va a realizar, por ejemplo, un comportamiento que puede ser de rollback. Es decir, que si yo estoy haciendo una transacción donde supongamos que no se cumple con el primary key, es decir, se trata de insertar un valor donde el primary key sea duplicado, yo puedo agregarle en el constraint primary key un conflict que me resuelva un rollback en ese caso. Ahora sí, lo que vamos a hacer es un poco trabajar con las transacciones viendo un par de ejemplos sobre la base de datos de ventas. Abrimos el DB Browser, ya nos encontramos acá, y lo que vamos a hacer es trabajar con lo que es transacciones. Antes que nada me gustaría avisarles algo muy importante, que es que el DB Browser se mete en la ejecución de los comandos y como que encierra todo el SQL que nosotros ejecutemos en transacciones que maneja internamente, que lo usa a través de SavePoints. Por lo tanto, yo voy a hacer un pequeño truco en el cual cierro la transacción para poder trabajar yo con transacciones sin que me diga este error que van en pantalla, que es que no puedo comenzar una transacción dentro de una transacción. Yo lo que les recomiendo es que si tratan de seguirme con estos ejemplos, tengan cuidado y comiencen desde cero lo que sería el trabajo. Abran la base de ventas y empiecen desde cero con esta consulta. Así, lo primero que vamos a hacer es ejecutar un rollback en el cual finalizaría esta transacción que tenemos abierta y ahora sí podemos trabajar con nuestras propias transacciones. Entonces supongamos que tenemos la tabla de ventas y lo que hacemos es agregar un check que me pida que el total sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, si yo trato de insertar en esta tabla de ventas, me importa solamente el total. Lo bueno es que el resto de las restricciones todavía no las creamos, así que puedo insertar una fila solamente con el total.
Y vamos a poner de total -1 para probar. Esta query falló, por lo tanto no va a insertar la venta. Pero si yo hubiese puesto un valor correcto, supongamos, no sé, 999, me va a insertar este registro correctamente. Entonces voy a venir a Browse Data de ventas y vamos a encontrar, bueno, ni siquiera está encontrando el ID, lo cual es genial, está bueno. Vamos a encontrar esta, que salió esto era nulo. Vamos a encontrar esta fila que tiene un total de 999. Así que por ahora igual la vamos a eliminar, no me interesa. Y lo que sí vamos a hacer es hacer una transacción y trabajar con esto. Antes que nada voy a chequear de vuelta que no haya ninguna transacción dando vuelta. Y si la hay la finalizo. Antes que nada escribir los cambios. Y por cierto, esto es lo que mencionaba. Si yo utilizo un rollback, lo que hago es romper con lo que son los restore point y los save point que utiliza DBBrowser. Tratan de no hacer esto y directamente utilicen, si quieren hacer alguna vez algún rollback de los cambios que hicieron porque se cometió un error, los reverse changes y los write changes de acá arriba. Así que vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a ejecutar el rollback, ya estamos en 0. Y vamos a hacer un begin transaction, que con begin alcanza. Vamos a ejecutar. Vamos a crear dos ventas, una donde tengamos 999 y una donde tengamos -10. Y vamos a ejecutar todo esto y ver qué ocurre. Nos encontró el error de la venta con un -10, pero si vamos a ver los datos que tenemos en la tabla, vamos a ver que igual insertó el primero, insertó el 999. Vamos a hacer una prueba, vamos a ponerle 5 porque es justo la que teníamos antes, entonces capaz no se borró o me equivoqué al borrarlo. Voy a ejecutarlo de vuelta. Bueno, tengo que mentirle de vuelta y decirle que voy a estar por fuera de la transacción. Me deja los datos igual porque claramente lo estoy rompiendo. Pero ahora sí vamos a ejecutar de vuelta esto y ver que de todas maneras me está insertando este valor. Me está insertando el valor 5 a pesar de que el segundo falla. Ahora sí, vamos a de vuelta revertir los cambios. Bueno, vamos a revertir los cambios nosotros semana acá. Y vamos a borrar a este 5 que habíamos creado. Ahora, ¿qué pasa si yo en el insert le digo insertame o hagamos un rollback de esto? Cuando yo trato de ejecutarlo, me va a haber dado este error de -10. Pero cuando vengo a ver los datos, voy a ver que no tengo ningún dato creado. ¿Por qué? Porque cuando lo insertó y trató de insertar el segundo, realizó un rollback que volvió al estado inicial de la transacción, que era este de acá. Si hubiese hecho más cambios, también hubiese perdido todo, en este caso. Este ejemplo es similar al ejemplo que está en la presentación. También lo que tenemos son, además de utilizar el rollback sobre la línea, podemos agregarle a un check. Acá teníamos, nos quedó la tabla correcta. Revisen ustedes también si lo estaban siguiendo, que esta tabla de ventas les haya quedado correcto. Y lo que vamos a hacer en la tabla de ventas, revertimos los cambios. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar un conflicto. Si se fijan acá, no tengo una manera sencilla de agregarle el conflicto. Por lo tanto, tienen que creárselo por afuera. Como no hay una manera simple de modificar la tabla y agregárselo, etc., les recomiendo que hagan estos onConflict cuando creen la tabla. Así que vamos a tratar de imitar
unas tablas para hacer una nueva tabla de ventas. Vamos a llamarlo ventas 2, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es decirle que el ID va a ser un integer primary key. Ahora sí, que tenemos el primary key, le vamos a decir que onConflict, si ocurre un conflicto con este primary key, acá le determinamos la acción que queramos nosotros. Podemos elegir ignorar, reemplazar, que podría ser un interesante sobre todo con el primary key, o fallar o abortar. Vamos a probar la de fallar. El resto lo dejamos exactamente igual y vamos a ejecutar la consulta. Vamos a ver que ahora sí tengo la tabla de ventas 2. Ya tiene el primary key. Y si probamos, vamos a hacer acá. Vamos a hacer un insert. Ventas 2. Y vamos a agregarle solamente el total, ya para que manejemos el ID solo. Y vamos a decirle 100, nada más. Vamos a ver entonces que en mi tabla de ventas 2 va a haber un ID 1 con un total de 100. Si tratamos de insertar, ahora sí con un valor de ID en el ID 1 y tratamos de ejecutar esto, nos va a dar un error en primary key en el valor único de ID. Pero ¿qué ocurre? Por ahora no cambió nada, ya que está bien, hubo un conflicto y falló. El tema es que ocurre si estamos dentro de una transacción. Si yo quisiera ingresar varios, ahora con el fail, vamos a hacer 200, 300, de vuelta 1 y no sé, 55 para que sea distinto, y 400. Ahora, vamos a ver qué ocurre. Antes vamos a ver que esta tabla no tiene más datos que el 1. Y si ejecutamos ahora nuestro insert, nos va a dar error en sintaxis porque puse varios values. A ver, ahora sí. Ahora si lo ejecuto, me dará un problema de unique constraint, como nos dio recién. Pero cuando venimos a navegar los datos, vamos a ver que igualmente insertó tanto el 2 como el 3. Hubo un error en el 1, lo cual triggeró el conflicto de fail. Y eso hizo que no se ejecutara ni esta parte ni toda la que sigue, pero sí toda la anterior. Si esto hubiese sido abort, como en comportamiento normal, no hubiese insertado ninguna fila. Ya que está, aprovechamos a verlo. Vamos a borrar la tabla de ventas 2 y vamos a quitarla de vuelta. Ahí está, es la forma más rápida de vaciarlo. Y vamos a agregarle, supongamos, en la misma línea que falle. Bueno, no le cambié el conflicto. Ahora sí va a ser abort. Y cuando queramos ejecutar toda esta consulta, tenemos que elegir ventas 2 acá. No voy a tener ningún dato. ¿Por qué? Porque falló el abortar. Y lo que hace es volverme atrás toda esta consulta insert. Obviamente, si esto hubiese estado encapsulado dentro de una transacción, dentro de un begin y un commit, todo lo que hubiese pasado antes se hubiese ejecutado, salvo esto. Y en el caso del fail hubiese pasado lo mismo, pero aparte hubiese ejecutado alguno de los insert hasta que trató de insertar el conflictivo. Y todo el resto, ninguno de los dos casos se ejecuta. Este onConflict lo puedo ejecutar tanto en primary key, como en unique, como en los mismos checks. Yo puedo decir que si falla con esto, directamente me hago un rollback
y lo obligo a tener que crear toda la transacción de vuelta. Obviamente estos manejos tienen que ser con cuidado porque no quiero de golpe sorprenderme con un rollback entero en un lugar donde no me importaba que falle. Entonces tengan cuidado si crean estos tipos de conflictos, que los resuelva de la manera que tenían en mente. Y que sea bien específico, que no haga cosas muy extrañas. Si tiene que hacer cosas muy extrañas o muy conflictivas, irónicamente hablando, lo que tiene que hacer es trabajar directamente con lo que lo está consultando. Si nosotros utilizamos Java para consultar esto, bueno, manejemos en Java esta lógica. Tratemos de ver si lo podemos dejar más claro y no meter tantos líos de conflictos en la base de datos. El siguiente objeto que vamos a ver en la clase de hoy son las vistas. Las vistas es básicamente un resultado de una consulta que lo almacenamos y quedó en forma de tabla. Al contrario de una tabla ordinaria, esta vista no tiene datos almacenados en sí misma. Es decir, no me está cargando lo que sería nuestro archivo con datos extras. Nuestro archivo, bueno, en SQLite, pero en SQL en general, no me está ocupando lugar extra. Lo que hace es referenciar los datos de las otras tablas. Y esta consulta, para cargar la vista, se vuelve a ejecutar cada vez que quiero consultar la información que tengo en la vista. Es decir, supongamos que yo tengo una vista llamada, supongamos, ventas anuales, y cada vez que yo la consulto va a realizar la consulta donde traiga valores, por ejemplo, de la tabla venta, de la tabla vendedores, etc. Pero todo eso ya va a estar preparado. Depende del motor de base de datos que estén utilizando, crear una vista ya hace que ciertas cosas de la ejecución estén planeadas de cierta manera que me mejora, aunque sea un poco la velocidad, a diferencia de ejecutarlo directamente. Eso obviamente no es en todos los motores de base de datos y estoy casi seguro que SQLite maneja solamente una mejora muy simple en lo que es la transacción. O sea, casi no hace efecto hacer la ejecución que tenerlo almacenado. O sea, a nivel de tiempo es mínimo. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas con las cuales vamos a estar trabajando con esto? Bueno, algunas de las ventajas que tenemos son que depende, obviamente, de qué motor de base de datos estemos trabajando, pero podemos dar contexto o permisos de, por ejemplo, ver a solamente una persona de la tabla. Supongamos que tenemos la tabla de ventas y a ciertos empleados yo les permito ver solamente las ventas del último año, los últimos 12 meses. Entonces, en vez de acceder a la tabla de ventas, van a acceder a una tabla de ventas especiales o ventas, últimas ventas, y ahí va a estar solamente una vista que va a traer la información de las últimas ventas, de las que sean del último año. También puedo permitir que esas consultas solamente lo puedan ver ciertos empleados que tengan cierto cargo y otros que ni siquiera les aparezca. Obviamente este tipo de manejo de permisos tan fino no lo podemos encontrar en SQLite. SQLite, al ser un archivo y ser manejado dentro del sistema operativo, solamente puede dar permisos muy similares a los que serían los permisos de un archivo en el mismo sistema operativo. Así que es bastante... No está pensado para trabajar mucho el tema de permisos, solamente muy mínimamente. Otra ventaja que tenemos es la capacidad de relacionar contenidos de múltiples tablas. Podemos trabajar directamente con un join, con una consulta más avanzada, y después directamente cuando queramos consultar sobre la vista va a hacer un select asterisco de esa vista y no voy a ver toda la complejidad que hay detrás. También lo que puedo hacer es ocupar muy poco espacio, ya que no tiene datos reales. No necesito volver a duplicar los datos para tener esta consulta más simple. También otra ventaja es la de relacionar a información distinta dependiendo de un contexto. Es decir, ya que yo puedo aplicar funciones dentro de lo que sería la misma consulta que está guardada como tabla, depende de un contexto, supongamos fecha, puede ser que los datos me devuelvan cosas distintas. Puedo darle un contexto.
cosa que a las tablas convencionales no, porque solamente me permite almacenar la información. Y una ventaja más sería la capacidad de realizar operaciones de escritura dentro de los datos de la propia vista. Es decir, que yo con este subconjunto que tengo, o con este superconjunto, o con simplemente esta consulta que tengo, puedo insertar datos, actualizarlos o borrarlos desde la misma vista. Cabe aclarar que SQLite no dispone de esto o no como lo esperamos. Pero no me quiero adelantar. Como había dicho, lamentablemente solo disponemos en SQLite de vistas que son de solo lectura. Solamente vamos a poder consultarlas, hacerlas select y listo. Tanto las operaciones como insert, update y delete no las vamos a tener permitidas. De vuelta, al menos no de la manera clásica. Más adelante vamos a ver que podemos hacer algo con ello. Las vistas también pueden quedarse temporales, lo cual harán que solamente existan durante la conexión. Esto es, si yo creo una consulta que me sirve para crear otras consultas y que sea más rápida la ejecución, más rápida en el tipeo, no solamente a nivel de la consulta, ya lo puedo crear como una tabla temporal, trabajo todo lo que tenga que hacer y cuando cierro la conexión, ya está, la tabla desaparece. De hecho, la tabla temporal no la van a ver otros usuarios. Otras personas que estén accediendo, mejor dicho. Y las vistas en SQLite también pueden ser creadas sin especificar explícitamente las columnas. Solamente puedo tomar una consulta y la puedo hacer que la cargue y la muestre. Muy similar a cómo se creaban las tablas a través de consultas. ¿Se acuerdan que podíamos crear las tablas directamente con un select y que lo cargaba directamente esos datos con esas columnas? Bueno, acá es algo igual. No tengo que definir las columnas. Puedo directamente tener las columnas que me vienen por defecto en este select. Por lo tanto, trabajar con alias y trabajar que SQLite defina qué cree que son estas columnas para saber qué tipo tienen. No es lo mejor, pero es lo más rápido. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería la vista. Si ven en la parte superior tenemos nuestra instancia de crear vista, que elegimos el nombre. Fíjense que esta consulta ya la estuvimos trabajando la clase pasada, que era la de ventas por sucursal. Entonces, si nos resultó útil esa vista o puede ser consultada varias veces, podemos ya tomar esta consulta y dejarla guardada en una vista. Entonces hacemos un create view, ventas por sucursal, as y toda esta parte. Si quisiéramos borrar una vista, es muy similar a una tabla, es drop view y el nombre de la vista. Bueno, vamos a trabajar un poquito con DBRowser con lo que serían estas vistas. Supongamos que lo que tenemos es una consulta como la que habíamos hecho recién. Vamos a tomar, por ejemplo, ventas. Y teníamos en nuestro ejemplo ventas por sucursal. Me gustaría tener ventas por vendedor. Entonces vamos a hacer nuestra consulta. Que sería este select vendedor. Vamos a utilizarlo. De ventas, que es la tabla principal. Ventas solo. Y ahora sí un join con vendedores, donde vamos a aplicar esta unión a vendedores.id igual a ventas.id vendedor. Y de acá vamos a tomar todo. A ver qué nos da esta consulta. Bueno, tenemos, bueno, sin agrupar, todos los vendedores que alguna vez hicieron alguna venta al menos. Entonces, ahora sí me gustaría del vendedor solamente tomar el nombre. Y vamos a tomar también de un count asterisco y vamos a agrupar. Ahora sí por, habíamos dicho vendedor. Así que vamos a decirle vendedores.id o ventas.id vendedor.
Entonces ahora sí podemos ver de cada vendedor la cantidad que vendió. Entonces, si esto es algo que me resulta útil y puede quedar un informe, de hecho puede quedar un informe mensual, me gustaría a mí que agregarle una condición más. Acá tenemos una fecha y me gustaría que la fecha, where las ventas.fecha sea del último mes. Así que vamos a decirle que sea mayor que vamos a tomar la función de tiempo. Vamos a querer, no, vamos a querer el daytime, la fecha de hora, y vamos a agregarle, no, vamos a quitarle, queremos quitarle un mes que sea mayor a menos un mes. Si no se acuerdan esto, lo pueden investigar. Yo de hecho estoy tratando de acordármelo también de memoria. Así que lo voy a probar aislado a ver si funciona bien. Vamos a elegir la fecha. Directamente menos un mes y debería traerme la fecha de hace un mes. Está bien. Perfecto. Es el 18 del 9. Y hoy estamos en el 18 del 10. Así que excelente. Vamos a descartarlo. Acá podemos usar datetime o date directamente. Ambos son iguales. Uno va a incluir la fecha y la otra, la hora y la otra no. En nuestro caso, como queremos del último mes es lo mismo. Quizás un informe tendría que ser más prolijo, tomar desde el principio del mes hasta el fin del mes, pero bueno. Eso también lo pueden hacer con modificadores y between. Esto es para tener un ejemplo básico. Y bueno, igualmente no sé si tenemos datos del último mes. Sí, tenemos algunas ventas del último mes. Entonces ya nos traemos la información y lo cargamos en nuestra vista. Pues vamos a ver una vista que sea ventas del último mes. Y le digo que esto sea como esta consulta. Ahora vamos a ejecutarlo. Y podemos ir a la estructura de la base de datos para ver que en nuestro listado de objetos tenemos esta vista. Podemos modificar la vista, pero todavía de browser no está tan avanzado y nos va a dejar solamente la vista. Fíjense que me hace el drop view con el nombre y me va a dejar el create view como lo tenía hasta recién. Entonces es casi como una modificación. No muy bueno, pero bueno. Y me da los campos. Fíjense que no lo creé con los mejores nombres posibles, así que vamos a modificarlo a través de esto. Me abre una ventana nueva y lo que va a hacer es al final ejecutarlo. Entonces vamos a la parte de vendedores.nombre estaba bien y el contra asterisco vamos a decirle que sea cantidad de ventas. Ahora le doy a ejecutar y vamos a ver cómo cambió nuestra vista. Ahora sí teniendo nombre como un texto y cantidad de ventas con este nombre. Fíjense que no tiene tipo, por lo tanto SQLite no pudo asumir de forma correcta qué tipo de dato voy a trabajar. Esto se puede solucionar casteando el tipo en el momento de la selección o simplemente utilizando acá en vez de las directamente cada una de las columnas con las cuales yo quiero trabajar. Perdón, hasta acá. Antes de acá, cada una de las columnas con las que yo quiero trabajar. Descartemos esto. Y bueno, ese sería un ejemplo de lo que sería una vista. Esta vista que tenemos ahora, casi la borro, podemos directamente consultarlos. Ventas del último mes, como si fuese una tabla. Y podemos aplicar nuevas condiciones hacia ello. O podríamos aplicar también distintos órdenes. Entonces sería como si ese from de nuestra vista, casi como si fuera una subquery o una subconsulta, que fue lo que vimos en la clase pasada o la anterior.
Otros objetos que tenemos en la base de datos son los índices. Estos índices son estructuras de datos pensadas para mejorar la velocidad de la consulta de los datos de las tablas. Para consultas, para actualización, para todo. Lo malo es que deben sacrificar tiempo de escritura y espacio de almacenamiento. Y deben construirse sabiamente, ya que un mal índice probablemente no sea usado y sus desventajas se aplican igualmente. Entonces, antes que nada voy a hacer una pequeña pausa para hablar del tema de que cuando hacemos una consulta, nosotros le decimos imperativamente qué queremos y no cómo. Entonces, ¿cómo lo hace o cómo queremos la consulta? Lo hace SQLite a través de lo que se llama un plan de consulta o un query plan. En esta consulta nos está hablando de cómo va a hacer las cosas. Podemos consultarlo, podemos ver cómo lo realiza. Entonces, cuando se hace este query plan, lo que se realiza es ver cómo conviene trabajar los datos. Si yo tengo una columna que es un primary key y voy a buscar por ese primary key, obviamente voy a utilizar una forma de trabajar con estos datos que sea la más fácil o la más ágil de todas. Entonces, ¿para qué sirven estos índices? Bueno, supongamos que tenemos el caso, como nombré recién, de una clave primaria. Una clave primaria probablemente sea consultada frecuentemente. O sea, voy a querer buscar, voy a querer ordenar por... O sea, buscar sobre todo, ordenar quizás no tanto, pero buscar por una clave primaria. O voy a querer buscar por otros datos o ordenar, etc. Entonces, cuando yo creo un índice, lo que hago es crear una extensión que está relacionada con la tabla donde me da una relación extra de información. Es decir, supongamos que yo tengo una fecha que tiene todo un formato largo, pero solamente me importa el año. Entonces el índice que voy a crearlo asociado a cada una de las columnas, pero extrayendo la información que necesito ya operada, por ejemplo 2011, 2010, 2005, ya operado, y eso voy a utilizarlo ya con un índice que sepa ordenarse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si en algún momento tengo que trabajar con el año y pido ordenar con el año, voy a ordenar el índice va a quedar ordenado de cierta manera, y lo que voy a hacer después es, de este índice que ya lo tengo ordenado, voy a ir a hablar con lo que sería la tabla en ese momento. Entonces no ordeno la tabla principal, ordeno el índice, lo cual hace que sea más eficaz y que ya los datos, como los tenía preparados, ya es más rápida la consulta. Entonces, cuando yo hablo de que tengo que sacrificar tiempo de escritura y espacio de almacenamiento, quiero decir que por cada fila que yo tenga de este registro, voy a tener que tener una columna más que va a ser nuestro índice, que va a ser el año. Eso va a estar físico guardado en el disco y me va a ocupar información. Entonces, tengo que tener cuidado cómo creo los índices o cuántos son, porque pueden afectar lo que es el tamaño. Y también afecta el tiempo de escritura, porque yo voy a tener directamente que al insertar un nuevo campo o al modificar la columna, tener que actualizar este índice, esta columna que estoy creando. Porque si cambio la fecha, también va a tener que cambiar el cálculo del índice. No puedo dejar el mismo índice que tenía antes porque va a ser otra fecha. Entonces también cuando esté haciendo el insert voy a tener que actualizar una o más columnas de índice extras. Entonces me va a llevar un poco más de tiempo. Por eso los índices pueden llegar a ser incluso en manos no muy hábiles un arma de doble filo. Porque creen que están optimizando las tablas, las consultas, pero cuando tenemos que hacer cargas u otro tipo de operaciones puede ser que se vuelva muy lento o hasta de errores por el espacio de almacenamiento que está consumiendo. Bueno, los índices pueden ser parciales o totales, es decir, yo puedo tener esta asociación, este índice para todos los datos o solamente para un subconjunto. Supongamos que no quiero hacer este índice de fecha para aquellas que sean nulas, porque probablemente no puedo hacer este strftime para obtener el año de columnas que son nulas, perdón, de filas que son nulas o celdas. Entonces
prefiero hacer ahí un índice parcial, si es que fecha puede ser nulo, y trabajar con aquellos que no sean nulos. También pueden ser o no ser únicos. En el caso del primary key, que es un índice que se crea de forma automática. De hecho, primary key unique, o mejor dicho unique, porque un primary key es unique, crea un índice automático. Me permite que un índice que yo cree a mano que no sea unique, que no sea creado, perdón, a través de unique, sea único o no de todas maneras. ¿Por qué me serviría único? Bueno, porque ya puedo utilizar otros algoritmos de búsqueda que son más eficaces. Algo de esto lo habíamos visto en Java, así que espero que se acuerden de qué estoy hablando. Si no, pueden todavía ver los videos de Java y tratar de recordar esos temas que tenían que ver con la parte de complejidad y ordenamiento y búsqueda. También pueden incluir una o varias columnas mientras que ellas sean de la misma tabla. Es decir, yo puedo combinar un índice y trabajarlo combinando varias columnas para que sea más efectivo después el trabajo con la misma. Y también pueden ser expresiones como operaciones matemáticas. O tener alguna resta o alguna diferencia que sea, por ejemplo, de uno con otro. Entonces ya prepara esa consulta para trabajar con esas operaciones. Y se hace mucho más rápido. Si es que lo tengo que hacer obviamente muchas veces. Bueno, vamos a un ejemplo de cómo se crearía un índice. Lo hacemos a través de el create index. Elegimos el nombre del índice. Este índice va a tener un nombre y elegimos la tabla a la cual lo aplica. En este caso yo elegí el índice de anual para ventas, donde me voy a quedar con lo que es el año de la fecha. Entonces a ello yo puedo aplicar este select directamente de consultar las ventas, donde le digo que el año actual sea mayor a 2010. Entonces este where lo voy a tener que hacer por cada fila. Fíjense que tengo que realizar strftime, que es una operación lenta por cada una de las filas. En cambio, como ya tengo este índice creado, voy a haber sacrificado un poquito de espacio extra para guardarme este número, que sea, bueno, 2020, 2010, lo que sea, pero ya no voy a tener que hacer esa consulta, es decir, realizar cuál es el strftime del año de esa fecha por cada una de las filas. Va a ser mucho más rápido. Y de hecho la parte de la derecha ya es un número, así que va a correr súper rápido esta consulta. De hecho, si no me quieren creer y quieren saber qué está ejecutando, tenemos un comando espacial que se llama explain query plan, que lo podemos ejecutar antes de cualquier consulta. De hecho, yo puse en la diapositiva select, pero puede ser antes de cualquier columna, y nos explica cómo realiza este planeamiento de la consulta. En este caso, cuando lo ejecuten, lo que van a ver es que va a utilizar el índice anual para hacer esta consulta de acá. Dice, para el where utiliza el índice anual. Si no, lo que va a hacer es decirles que utiliza el índice básico y que las búsquedas las hace a mano. Antes de trabajar en el DB Browser con estos índices, vamos a explicar un pequeño detalle, unos detalles que tienen los índices en SQLite, que son que se puede forzar el uso de un índice en una consulta a través de un index by. De esa manera, en vez de que la base de datos maneje un query plan de lo que le quede más conveniente, lo vamos a manejar nosotros y obligarlo. Esto es sumamente no recomendado, no lo hagan, salvo que lo quieran utilizar para probar si el índice que estoy haciendo yo es más o menos efectivo o probar varios, 2, 3, 4 y ver cómo afectan y cuál me conviene quedarme más. Entonces es una buena práctica para eso, pero fuera de lo que es las pruebas para ver un buen índice, no lo utilizan. También en SQLite, si se utilizan índices con expresiones y se modifican sus definiciones, es decir, estas operaciones que yo hago matemáticas o en relación a una tabla, o se modifica también lo que serían los juegos de caracteres, es decir, UTF-8 o cambiarlo por ASCII o por Windows o por alguno de estos, se necesita volver a crear los índices. Esto lo podemos hacer a través del comando reindex, que revisa todos los índices que hay y los tiene que volver a crear. Entonces, importante que entiendan esto. ¿Qué crea?
el índice de vuelta crea el credit index. No. Lo que va a hacer es, los datos, se acuerdan que estos datos extras que quedan almacenados para buscarlos y relacionarlos, los va a borrar todos esos datos y los va a volver a crear. No va a afectar a las tablas, pero sí va a afectar a estos campos extras que estoy utilizando. Estos datos extras más que campos. Y una cosa más, un detalle más en SQLite es que no se pueden ordenar por nulls o por not null. O sea, no puedo decirle quiero que tomes esto. Pero lo que puedo realizar es un orden en el cual los nulos se los considera como el menor valor posible. No es que sea un negativo, no es que sea menor a 0, sino que es más chico que cualquier valor, sea número, sea texto o lo que sea, en un tema de orden. Entonces, medio que lo puedo ya trabajar y filtrar. Ahora sí, vamos a trabajar con índices en el DB Browser. Bueno, estamos en el DB Browser y lo que me gustaría hacer es crear el índice que estuvimos usando en el ejemplo, que lo creamos nosotros a mano, y luego veamos cómo es la ejecución de nuestras ventas sin este índice y con este índice. Por ahora, ventas lo teníamos sin ninguna restricción, más que el total sea positivo. Así que lo que voy a utilizar es, vamos a cargarle más datos. Entonces, ¿cómo le podemos cargar datos rápidamente? Bueno, lo que podemos hacer es hacer un insert. Hacer un insert.ventas. Ventas solos. Vamos a elegirle, está bien, todas las columnas, total me da un poco lo mismo. Y directamente en vez de hacer un values, como hacíamos normalmente, lo que le voy a decir es que haga un select asterisco con ventas. Ventas solo. Entonces lo que estoy haciendo es, cada vez que voy a ejecutar este comando, lo voy a duplicar. ¿Y por qué quiero hacer esto? Bueno, porque les quiero demostrar, o sea, quiero tener un ejemplo bueno de cuánto tiempo está llevando esto. Para ver que realmente impacta en cambio. Vamos a ejecutarlo un par de veces más. Ya tenemos 1600 filas. Ya vean cómo se va haciendo más lento el insert. Y bueno, creo que ya tenemos bastantes. De hecho, ya no me las carga bien acá. Tenemos 200.000. Está bien, hay un montón de duplicados, pero no lo sabe la consulta. 400.000, 800.000, tenemos casi 1.000.000. Ahora sí, con este casi 1.000.000 de datos, vamos a realizar la consulta de select asterisco. Perdón, ventas, solo ventas. Y vamos a pedirles las que sean, que tenemos 2020, 2021. Vamos a hacer solamente un count, para que sea más liviano, porque si quiero mostrar todo esto se me va a morir. Y ahora sí le voy a decir dónde. El str ftime del año de fecha, ¿está bien? Fecha sea mayor a 2020. Es decir, quiero las del 2021 o 2021 en adelante. Así que vamos a ejecutarlo. Va a tardar un ratito, si bien tardó más de un segundo, sin contar el tiempo extra que le carga de browser, pero tardó un segundo en darme esta cantidad. Si lo ejecuto de vuelta, más o menos nos da un segundo. En otros motores de base de datos puede ser que esta ejecución después de la primera vez tarde mucho menos. ¿Por qué? Porque ciertos motores de base de datos tienen como una mejora donde crean índices virtuales o crean ciertas mejoras que ya tienen preparado la consulta que realicé recién por si la quiero volver a hacer. Entonces lo haría mucho más rápido.
SQLite no hace nada de eso, vuelve a recalcular exactamente lo que yo le pedí. Bien, vemos que tenemos un poquito de tiempo consumido, más de un segundo. Ahora sí, lo que queremos hacer es agregar este índice y ver cómo va a cambiar nuestro tiempo. Así que vamos a hacer este create index. Vamos a llamarlo anual y vamos a agregarlo a nuestra tabla de ventas, donde hagamos esto mismo. Ahí está. Vean que la condición no hace falta, aunque ayudaría todavía que sea más rápido, pero con tener esta parte ya me ayuda. Ya tener, aunque sea un sector, hace que directamente utilice el índice en esta parte y lo compare con nuestra otra. Porque está bien, ahora usé 2020, pero pude haber usado otro año, por lo tanto esta parte de acá es muy específica ya. En cambio, si yo lo utilizo con los años, está bien, es aceptable permitir que voy a trabajar con solamente los años. Así que lo voy a ejecutar. Vieron que tardó un poquito, tardó un segundo casi. Bueno, fue porque tuvo que haber recorrido y realizado esa operación para todos los datos ya existentes. Entonces ahora también lo podemos ver en el listado de objetos en la parte de índices. Entonces podemos modificar el índice y tenemos este detalle acá. Es bastante bonito a comparación de otras cosas que tiene de browser. Así que si quieren crear un próximo índice, lo pueden hacer desde aquí. Que le eligen de qué tabla lo van a hacer, si es un índice único o no, si van a usar un tipo de where. De hecho les completa un where directamente esto. Y qué columnas o qué expresiones van a hacer. Así que aprovechen lo que es bastante bonito. Ahora que tenemos este índice de anual, vamos a tratar de ejecutar esto de vuelta. Y vamos a ver cómo cambia el tiempo. Observen que el tiempo pasó de más o menos un segundo. Iba a decir, da siempre lo mismo. A 200. A 231, 232, más o menos 230 milisegundos. Pasamos de casi, bueno, un segundo, de hecho nada más, redujimos el tiempo a un cuarto del total. Entonces ven que es muy útil, sobre todo si voy a hacer operaciones que en este caso podría haber sido mucho más tiempo. De hecho, si hubiese puesto directamente el mayor a 2020 incluido en el índice, hubiese hecho todavía mucho más rápido. Pero si ahora quiero poner 2019, por ejemplo, y lo quiero ejecutar, el tiempo va a seguir siendo bajo, más bajo que antes. En cambio, si hubiese hecho un índice particular para el 2020, ya en este caso hubiese ejecutado con la consulta normal. Ahora, ¿cómo sé si lo está ejecutando con lo que yo le dije o no? Bueno, lo puedo ver con un explain y le tengo que agregar query plan adelante. Ahora, si lo ejecuto, van a ver que dice: estoy buscando en la tabla de ventas utilizando mi índice anual con un parámetro. Entonces lo está utilizando y estoy haciendo las cosas bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de año le pido el mes? Me escribo en mayúscula y le pido que sea igual a 12. O a 5, vamos a poner 5. Van a ver que lo que hace es un scan table porque no tiene ningún índice ni nada que hacerlo. Entonces el scan table es literalmente escanea toda la tabla, recorrerla toda y encontrar lo que puedas. El anterior que teníamos era, para mostrarla de vuelta, un search table directamente usando un índice. Entonces ya tiene cierto tiempo y cierta ventaja. De hecho, vamos a volver a esto y vamos a quitarle el query plan para ver el tiempo que tarda. Más allá de que dio 0 porque probablemente esto era minutos o algo así, me estoy equivocando. Al tratar de consultar igual con todos me está tardando un segundo. Que era más o menos el tiempo que calculamos que tardaba en recorrer todos los registros con la otra consulta.
pueden crear múltiples índices en la misma columna o en varias, pero recuerden que cada una le va a agregar más peso al insert y va a agregar más tamaño al archivo que tengan. Así que un índice es muy útil, pero úsenlo con cuidado. No lo usen, no pongan índices porque creen que van a hacer la consulta más rápido y pongan 200 índices y después lo que son las cargas, los insert, funcionen súper lentos. El último objeto con el cual vamos a trabajar la clase de hoy van a ser los disparadores o triggers. El disparador es un objeto de la base de datos que es ejecutado automáticamente cuando se realizan acciones tales como insert, update, delete, etc. Cada disparador se puede asociar a un momento de una acción de una tabla. Es decir, solamente puedo elegir que sea, por ejemplo, antes de insertar en ventas o después de borrar en usuario. Es solamente en una condición. Puedo crear dos con la misma operación que realice internamente después, sí, pero tengo que crear cada uno individualmente. El disparador es solamente para una tabla. Son utilizados sobre todo para manejar reglas complejas de negocio que no pueden ser manejadas de otra manera dentro de la base de datos. Es decir, tratamos de utilizar check, tratamos de utilizar default, tratamos de utilizar todos los constraints o todas las lógicas que teníamos y no alcanzaba. No alcanzaba con eso. Entonces tuvimos que agregar un poco más. Esto obviamente es para darle cierto nivel de complejidad a la base de datos sin depender de un lenguaje externo, como puede ser Java. Yo en Java tranquilamente podría manejar todo lo que es la lógica, que cuando me cree, por ejemplo, un usuario, ya a ese usuario lo inserto en la base de datos, agrego otras cosas, quito, etcétera, y lo puedo hacer todo automático. Pero lo hago a nivel del programa y no de la base de datos. Entonces, esto me permite manejar ese tipo de decisiones en la base de datos. Los tipos, combinados todas las posibilidades que teníamos de hacerlo antes o después de cada una de estas operaciones, son, al menos en SQLite, before insert, before update, after update y before delete y after delete. Esos son los 6 básicos que tenemos. Hay 3 más, pero los vamos a ver después. Y tenemos, al menos en SQLite, estos 6. En otros motores de base de datos hay más. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de esta consulta y vamos a querer hacer que cuando yo creo un usuario, automáticamente le asigno una cuenta. Ya quiero crearle una cuenta para que comience a trabajarlo, que empiece por defecto, todo cero y listo. Entonces, ¿qué voy a realizar? Voy a hacer un create trigger, le voy a elegir qué nombre quiero que tenga el trigger y le voy a decir qué operación, en qué momento lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo una vez que creo el usuario. Una vez que creo el usuario, quiero trabajar después con eso, con la cuenta que voy a usar. Probablemente porque ya en cuenta el usuario ID va a tener una restricción de foreign key contra la tabla de usuarios. Por lo tanto, no lo quiero hacer antes de que se inserte el usuario. Lo quiero hacer después. Entonces, en el insert, yo lo que voy a tener es un valor especial que va a ser este new. Va a ser new, va a ser el registro que yo inserté en usuario. Por lo tanto, si en usuario inserté el ID 10, en cuentas, cuando quiera elegir qué usuario ID, o sea, a qué usuario ID le va a pertenecer esta cuenta, simplemente con poner new.id me va a cargar ese usuario. Entonces vean que tengo mucho más poder y mucho más control de lo que tenía con todo lo que vimos hasta ahora. Pero de vuelta, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y el gran poder que nos permite un trigger también tiene la responsabilidad de saberlo usar bien en los lugares correctos y no sobrecargar lo que es la base de datos de estos eventos o estas ejecuciones. Como todo, hay que saber usarlo y saber usarlo bien. Por ejemplo, ¿qué más estamos viendo acá?
que cuando yo estoy creando este ID con el new.id, que es una decisión correcta y está muy bonito, estoy agregando también la fecha actual. Le estoy agregando este new datetime, bueno, este datetime now, que es la fecha de creación. Entonces, está bien, funciona, sí, pero quizás hubiese sido mejor idea dejar como un constraint de default en fecha de creación y acá ni siquiera nombrarlo. Porque en realidad es como el campo default, salvo que yo lo quiera definir aparte. Entonces no le pongan más lógica a los triggers, no le pongan más lógica de la que tienen que tener y no abusen ni lo utilicen para todo. Si solamente hubiese querido utilizar la fecha de creación a la fecha actual, no hubiese puesto directamente esto, hubiese tratado de hacerlo de otra manera y listo. Lo que sí capaz hubiese sido útil es que si en vez de un insert hubiese sido un update, podría sí haber creado en medio de una fecha de creación una fecha de modificación y le hubiese puesto la fecha actual. Ahí sí tiene más sentido porque no tengo una capacidad de agregar un cambio en modificación en SQLite. Solamente lo puedo hacer en la creación cuando es un default. Entonces me permite darme ciertas herramientas en ese caso, pero no para quizás esta fecha de creación. Además del before y el after, también tenemos un comando especial que es el instead of. Este comando especial nos permite modificar el comportamiento de lo que va a ser el insert, el update y el delete, tanto de una tabla como de una vista. ¿Recuerdan hace un ratito de la clase cuando les dije que no podíamos hacer un insert, update o delete de una vista? Bueno, si le agregamos un instead of, podemos hacerlo. Entonces podemos simular a través de este tipo de trigger especial que tenemos un insert sobre una vista que lo que va a hacer es actualizarme en realidad en vez de esta tabla, actualizarme otras cosas. Entonces es muy útil y le agrega más funcionalidad. También lo puedo agregar a ciertas tablas. Por ejemplo, en el campo usuario prevenir el uso de un delete. Entonces decir que antes de un delete, cuando borre el usuario, le voy a decir, bueno, en vez de que sea un antes o un después de que lo copie de otra tabla o algo así, le digo, mira, en vez de hacer un borrado, haceme una actualización en la columna borrado, ponele true o ponele la fecha actual, cosa que considere que es borrado, y con eso ya está, ya lo considero borrado. Entonces no tengo un borrado real, tengo un borrado lógico y aparte de tener un borrado lógico ya le estoy quitando la posibilidad de que alguien se le escape y me lo borre realmente con un delete. Así que es muy útil, pero ya estoy cambiando comportamientos de las tablas y los inserts. Así que hágalo con sumo cuidado. Bueno, como también había como nombré recién, en las vistas se permite ejecutar un disparador cuando se quiere realizar un insert, update o delete, lo cual hace que estos comandos se puedan ser ejecutados efectivamente en una vista. Pero obviamente con siempre mucho cuidado estos comandos. Por último, tenemos el comando raise, que lo podemos ejecutar dentro de lo que sería nuestro trigger, está bien nuestro disparador, que permite lanzar, entre comillas, como si fuese una excepción, pero podríamos lanzar el ignore, el rollback, el abort o el fail junto con un mensaje de error diciendo que ocurrió algo si pasamos en cierta situación. Una última cosa que me olvidé agregar es que teníamos en el caso de un update, vamos a tener ese campo especial new y old, no solamente new. Y en el caso del delete no vamos a contar con el new, pero vamos a contar con el old para directamente consultar estos datos. Bueno, fue una clase larga la de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan conocido un poco estas herramientas. Y a pesar de que fue una clase un poquito más corta de lo que se podían dar de estos temas, creo que tratamos de abarcar bastante de lo que se trata de esto. Igualmente, consulten, aprovechen y practiquen estos temas porque son muy útiles y es el comienzo de lo que sería ya el manejo más avanzado de base de datos.
Así que aprovechen, miren esta clase de vuelta si les da curiosidad, o cada uno de los temas que estuvimos tratando los pueden consultar directamente en SQLite de la documentación oficial, o pueden buscar cualquier otro motor de base de datos que encuentren en internet que les guste. Ya sé que algunos de ustedes han trabajado con otros motores, entonces ya pueden buscar en su motor de base de datos favorito este tipo de cosas para ver cómo funciona, si lo tienen o no lo tienen y de qué manera lo tienen. Sobre todo la última parte que estuvimos trabajando no pertenece mucho a lo que es el estándar de SQL. Así que cada base de datos lo va a montar como pueda. Bueno, les agradezco por llegar hasta esta parte de la clase, espero que les haya gustado y nos encontramos en una próxima clase. Hasta luego.